sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos aquí en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Solo en la medida que estas normas se hagan efectivas, usted puede tener una vida en condiciones dignas, porque tener seguridad social es tener garantizada una dignidad, una convivencia con los mínimos estándares que exige cualquier persona. Tener seguridad social no es riqueza, tener seguridad social no es ostentar, pero sí, cuando se tiene esa garantía, se vive un poco más tranquilo. Lo demás vendrá por añadidura, porque no da la seguridad social bienes, muebles o inmuebles, pero da tranquilidad, garantiza las contingencias. Esa es la razón de ser del sistema de seguridad social integral. 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003. Nuestras líneas de participación que están habilitadas y nos vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, doctor. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Mi nombre es Elizabeth Cepeda y la estoy llamando de Alfonso López. Doña Elizabeth Cepeda, de Alfonso López. ¿Su inquietud cuál es, doña Elizabeth? Doctor, es que tengo a mi esposo que trabajaba desde el 2000 en una empresa de transporte. En el 2015 sufrió una enfermedad neurológica. Desde ahí no volvió a trabajar, le operaron de cerebro y pasó el tiempo y pues en el 2017 lo pensionaron. Él quedó mal, le hicieron todo para la pensión, la calificación le dieron 67 puntos. Esa pensión le llegó en el 2017. Yo fui a preguntarle a la empresa para ver si a él le daban, a él lo liquidaban, y me dicen que no tiene nada de liquidación. Cuando usted dice que lo liquidaban, ¿se menciona que a las prestaciones sociales o usted dice que si lo liquidaban porque ya no trabajó más? Por ya no trabajar más. Correcto. ¿El contrato que tenía su esposo era a término indefinido?
Según lo que me dice, el contrato cada año lo renovaban. Cada año lo renovaban. Era término fijo de un año y lo estaban renovando periódicamente. Sí, señor. Cuando Así él es. lo pensionan, o antes de pensionarlo, a él le reconocieron sus prestaciones sociales como cesantías, interés a cesantía, prima, vacación, entre otras. No, señor. No le reconocieron eso. Correcto. Su pregunta es saber si él tiene derecho a que lo liquiden. Y cuando usted dice liquiden, debe haber unos conceptos específicos. O no sé si usted está hablando que por el solo hecho de terminarse la relación laboral, él tendrá lugar a reclamar indemnización por terminación del contrato. Sí, señor. Bueno, vamos a responderle a doña Elizabeth, que nos está llamando desde el barrio Alfonso López, a consultarnos qué sucede si una persona que ha sido objeto de calificación, pérdida de capacidad laboral y posteriormente pensionado, al terminar su relación laboral, esa persona tiene derecho a que la empresa lo liquide o si por el contrario no es necesario que le den liquidación. ¿Qué dice la norma al respecto? Vamos entonces a ampliarle la pregunta a doña Elizabeth Cepeda, que nos está llamando desde el barrio Alfonso López. Al amigo, el doctor José David Hoyos, saludos muy especial. Al terminar este espacio estaremos comunicándonos con él, porque sabemos que es de los amigos que hay que tenerlos allí, porque son amigos de grata recordación, amigos con los que hemos compartido muchos momentos, y esperamos poder comunicarnos con él al terminar este espacio. En el caso de doña Elizabeth, primero le aclaramos, es cierto que existen indemnizaciones al terminar una relación laboral, pero las indemnizaciones únicamente se presentan cuando hay un despido injusto. Allí se reclama indemnización o lo que usted llama liquidación. Si su esposo vino convaleciente a raíz de la enfermedad que le diagnosticaron, posteriormente lo califican y le reconocen pensión por invalidez, allí no hay lugar a liquidación, salvo pues que no haya recibido antes las prestaciones sociales. Le preguntábamos que si su esposo tenía un contrato de trabajo a término indefinido, porque si el contrato de trabajo es a término indefinido, usted, doña Elizabeth, lo que podía ver es averiguar en la empresa o con su esposo a qué administradora de cesantía le estaban consignando las mismas, porque eso sí se lo pagan tan pronto como termina la relación laboral. Esa es la liquidación que en el pasado decía a las personas, bueno, voy a reclamar mi liquidación porque hasta hoy trabajé. Le recordamos a doña Elizabeth y además televidentes que a partir de la ley 50 del año de 1990, las cesantías dejaron de acumularse durante todo el tiempo laborado para cancelarse a la terminación de la relación laboral y pasó a cancelarse o a depositarse en una administradora de fondos de cesantías, administradora de fondos de cesantías, cuyo objeto es precisamente guardar o salvaguardar esas cesantías que se liquidan a más tardar 31 de diciembre de cada año. Ojo, se liquidan conforme la ley 50 de 1990, 31 de diciembre de cada año se liquidan y se deben consignar antes del 15, es decir, deben estar ahí consignaditas más tardar el 14 de febrero del año inmediatamente siguiente. Dentro de poco, todos los empleadores a partir de febrero, antes del 15, deben depositar esas cesantías. Entonces, no hay lugar a reclamar indemnizaciones, pero sí le estamos dando una orientación a doña Elizabeth respecto a algunos valores que es posible no haya recibido su esposo. No sabemos si cuando le estructuran la pérdida de capacidad laboral, le reconocieron el retroactivo desde esa fecha hasta el 2017 cuando fue incluido en nómina, o si a él le venían cancelando
desde que se incapacitó hasta la fecha en que lo incluyen en nómina. En ese caso, si le estaban pagando, esos valores deben ir al empleador porque éste debió cumplir con la ley cancelándole las incapacidades. Luego, entonces, le repito a usted, doña Elizabeth, si él está en un fondo de cesantías, usted puede ir a mirar o hablar con él cuál era su fondo de cesantías, si se la estaban consignando. Pero si se la estaban entregando año tras año en la medida en que se iba causando, ahí no hay lugar a que le entreguen una liquidación. Hay que consultar bien con el empleador. Es posible que hayan quedado algunos emolumentos. Usted le pregunta a ellos que si le hicieron el pago de las prestaciones sociales proporcionalmente hasta el tiempo que él trabajó. Y si eso fue así, no hay lugar entonces a reclamar. Gracias, doña Elizabeth, por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Recordándoles a todos los televidentes, no deben olvidar que pueden obtener pensión con 25 semanas, con 26, con 50, con 150, con 300 semanas, con 975 o con 1300 semanas. Cada densidad de semana de las que hemos citado tiene, por supuesto, unas condiciones o unas connotaciones para poder reclamar. Porque todas las personas dirán, es que tenía 25 semanas. ¿Y por qué no me dieron o no me reconocieron la pensión? No. La norma dice que se pensionan con 25 semanas. Ojo, 26 semanas. Únicamente los jóvenes que sean menores de 20 años, con 26 semanas cotizadas en el último año. Se pensionan con 25 semanas las personas que hayan hecho aportes por un 75% o en cuantía de un 75% del número de semanas necesarias para la pensión de vejez. Esas personas se pueden pensionar por invalidez. Lo que sucede es que el sistema puede generar confusión para los no expertos en el tema. Siempre se ha dicho que para la pensión de vejez se requieren 1300 semanas si no está en transición. Eso es claro, eso no admite discusión. 1300 semanas para pensionarse por vejez y los 62 años si no está en transición. O para la pensión de invalidez, siempre se ha dicho conforme al artículo 39 que la persona requiere tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Luego, si una persona lamentablemente se enfermó o se accidentó, fue calificado con pérdida de capacidad laboral superior o igual al 50%, busca cuántas semanas tiene y le aparecen únicamente 48, 49 semanas. Hay que mirar el caso concreto de cada persona que se vea inmersa en una situación de esta para mirar si hay o no lugar al reconocimiento de la pensión. Primero, porque si es un joven de 20 años o menor de 20 años, solamente necesita 26 semanas en el último año para que le reconozcan pensión. 26 semanas en el último año. Si es una persona mayor de 20, pero tiene el 75% de las semanas necesarias para pensionarse por vejez, es decir, 975 semanas, según lo que se exige hoy, a esa persona le van a exigir únicamente 25 semanas, igual en el último año. Si esa persona no tiene el 75% de las semanas mínimas para pensión de vejez, entonces nos vamos a otro tópico. Y el otro tópico tiene que ver con el número de años. Porque si hablamos que esa persona tiene en el momento más de 20 años,
pero no tiene 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, nos vamos entonces al decreto 758 del año 1990 y miramos lo que dice en síntesis el artículo 4º y siguientes de dicha norma, porque allí se le van a pedir 150 semanas en los últimos 6 años o 300 semanas durante toda la vida laboral. Esto es aplicar la condición más beneficiosa al afiliado o al trabajador, conforme lo establece el artículo 21 del Código Sustantivo Laboral, en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 21 de la Ley 100. Todos tienen que ver con el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa al trabajador. Luego, en este caso, no interesa que no tenga ninguna semana dentro de los últimos 3 años, siempre y cuando durante toda su vida laboral tenga 300 semanas o dentro de los últimos 6 años anteriores a la estructuración, a la pérdida de capacidad laboral, tenga 150 semanas. Esta explicación queremos ampliárselas a ustedes, pero después de atender televidente en línea. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo me le va, señor? Yo ya había llamado en el otro año y es que me han puesto en duda que tengo 1.325 semanas. Sí, señor. Y ayer conversando por acá con una amistad me dijeron que yo tenía que cotizar el último año para poderme pensionar, ¿es verdad? ¿Usted qué edad tiene? Ya cumplí 60. Cumplió 60 años. ¿Cuál es su nombre primero? Recuérdeme, por favor. Don Jorge. Jorge nos está llamando y nos pregunta, tengo 1.325 semanas, 60 añitos de edad, no está en transición, se pensiona con 62. La pregunta es, ¿le dijeron que usted necesariamente tenía que haber cotizado en el último año para que obtenga derecho a la pensión? Sí, doctor. ¿Cuánto hace que usted no cotiza? Desde el 2009. Desde el 2009 no cotiza y solamente está esperando cumplir los 62 para cantar bingo. Estas 1.325, ¿en qué fondo están depositadas? En Colpensiones. En Colpensiones. ¿El promedio de ingresos suyo con el cual cotizó fue aproximadamente cuánto? No, pues yo ganaba más del 1.000.000, pero no me sé exactamente. Perfecto. Entonces vamos a responderle la pregunta que nos hace el amigo Jorge, si es cierto o no que para poder pensionarse requiere haber cotizado en el último año. Vamos entonces, estamos frente a una pensión de vejez. Don Jorge, nos vamos a remitir allí de su casa al artículo 33 de la Ley 100. Artículo 33 de la Ley 100. De antemano le agradecemos que se comunique con nosotros porque es que lo hemos manifestado en múltiples ocasiones aquí. Hay que consultarle al que sabe del tema. No hay que consultarle al vecino, al carnicero, a la señora que vende las arepas, al señor que vende los periódicos o al que vende Bonai. Hay que preguntarle a la persona que tenga conocimiento sobre el tema. Porque una mala información puede generar un conflicto, un litigio, una depresión y muchas otras cosas, y eso no es bueno para la gente. Por eso agradecemos, Jorge, que usted se comunique con nosotros y nos haga la pregunta, porque con ella hacemos un poco de trabajo pedagógico. La pregunta ¿es necesario tener semanas cotizadas en el último año para pensionarse por vejez? La respuesta es no. Por eso lo remitimos al artículo 33, donde textualmente se indica que para tener derecho a la pensión es necesario cumplir la edad, que para esta época son 62 años si no está en transición, y tener 1.300 semanas en cualquier época. Usted puede llevar 10 años sin cotizar, 10 años sin cotizar, pero cuando cumpla los 62 años, tiene usted 1.300 semanas y con eso le basta. Incluso, ojo, usted puede dejar 20 años sin cotizar. Cuando cumpla su edad y tenga las semanas, con eso le basta. Eso es suficiente.
De tal suerte que puede estar tranquilo, amigo Jorge, porque no es cierto que requiera cotizar en el último año. Ya vamos a ir con el televidente en línea. ¿A quiénes se les exige cotizar semanas en los últimos tiempos? A los que van a reclamar una posible pensión por invalidez, que era el tema que estábamos agotando previo a la consulta que usted nos hace, porque ahí sí se requiere que la persona tenga en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración 50 semanas. Si no tiene semanas allí, entonces estamos aplicando las figuras que vamos a continuar explicando después de escuchar al televidente. Bueno, se nos ha caído la comunicación, entonces aprovechemos para complementar la pregunta que nos hacía el señor Jorge. Y le respondíamos de que no necesita tener semanas cotizadas en el último año o en los últimos años para pensionarse por vejez, siempre y cuando tenga el mínimo número de estas que requiere la norma. Y el artículo 33, comentábamos, dice, es necesario tener 1.300 semanas en cualquier época y haber cumplido 62 años si no está en transición. Con eso, usted puede gritar bingo y acercarse, en su caso, a Colpensiones, que es su fondo de pensiones, para que pueda reclamar la prestación. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? De aquí de Cali. De Cali. ¿Su nombre cuál es, amigo? Ángel Tello. Don Ángel, tranquilo que el nombre es para poder pronunciárselo y llamarlo por aquí. Cuéntenos inquietud cuál es. El problema mío es que yo trabajaba con el DAS y me pensioné y estoy haciendo una reclamación de una prima que llamaba de riesgo. Sí. Y un juzgado de la ciudad de Pasto me ordenaba que me pagaran eso en el año 16. Y ahora me resulta que en octubre me ha salido una orden del tribunal diciendo que eso ya no me corresponde, que queda anulado eso. Sí, señor. Y la pregunta suya es, ¿por qué revocan? Sí, eso es lo que no sé, porque del tribunal regresaron al juzgado octavo diciendo que eso no tenía ya validez. Y el juzgado octavo ordena que me paguen eso a partir de los 7 años hacia acá. Juzgado octavo laboral de Pasto. De Pasto, sí. Correcto. Y el tribunal revocó. Revocó, sí, señor. Vamos entonces a responderle al amigo Ángel Tello. Antes recordémosle, puede colgarnos la línea don Ángel Tello y recordándole a todas las personas que no hay ningún problema, puede identificarse o incluso, si no quiere que su nombre aparezca allí al aire, denos otro nombre, otra denominación y nosotros con eso lo nos llamamos y le podemos dar igualmente respuesta. Dice don Ángel Tello que demandó al Estado porque tenía derecho a una pensión por alto riesgo, dado que trabajó en el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, y que cuando se fue a pensionar no le reconocieron esa prima de riesgo y que al culminar su proceso demandó. El juez octavo laboral de Pasto ordena el reconocerle esa prestación, pero que posteriormente le revocaron la medida por parte del tribunal. ¿Qué tenemos para decirle a un Ángel? No podemos ahondar en el proceso, no conocemos si usted reunió o no los requisitos exigidos para que le pudieran dar esa prima por estar, ejerciendo una labor que es de alto riesgo. Si está ejerciendo una labor de alto riesgo, por supuesto que debe tener unas condiciones pensionales favorables con respecto a otras personas que no ejercen ese tipo de actividad. Por eso hemos hablado de que las personas que trabajan en el INPET, los que trabajan a altas temperaturas, los que trabajan en las zonas mineras o en las minas, estas personas tienen unas condiciones pensionales favorables. No pueden pensionarse con el común de la gente porque reviste un mayor riesgo su actividad. Haciendo la aclaración que regímenes especiales en Colombia solamente está el del presidente de la República y el de las fuerzas militares, que si hacemos un poco de análisis de las circunstancias de estos militares frente a las personas que hablamos de alto riesgo, están en igualdad de situación.
Pero ¿qué tenemos para decirle a don Ángel antes de ir con el televidente? La verdad, tenemos que conocer por qué le reconocieron a usted y qué está diciendo el tribunal cuando revoca. Debe ser que a lo mejor el tribunal considera que usted no reunía los requisitos para que fuera beneficiado con esa prima por trabajar en alto riesgo y por eso han ordenado revocar. No obstante, recordemos, y depende la cuantía, usted puede, a través de su abogado, casar esa sentencia, es decir, presentar un recurso extraordinario de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación. No todo está perdido, aún le queda un recurso como lo es el extraordinario de casación, o en el peor de los casos, entrar con una tutela a reclamar un derecho porque usted considera que hay violación al debido proceso. No podemos, repito, ahondarle, no conocemos el proceso, sería bueno pues mirar la parte resolutiva del tribunal, qué dijo, por qué revocó, sería bueno mirar qué dijo el juzgado octavo laboral del circuito de Pasto, por qué concedió el derecho a Ángel Tello. Y ahí entonces sacaríamos ese conflicto a resolver por parte de otra instancia judicial. Gracias por comunicarse con nosotros, televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, doctor, gracias a Dios, bien, sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Alberto Bula. Don Alberto Bula. ¿Y su inquietud Señor. cuál es, don Alberto? Doctor, tengo una preguntita que netamente laboral no es más bien como familiar. No sé si de pronto la pueda consultar. Cuéntenos, don Alberto. O sea, es algo que tiene que ver con una, ¿cómo se llama eso? Un fideicomiso. Sí, señor. ¿Qué A sucedió? ver, ¿qué es lo que pasa? La pregunta mía es esta, doctor. Resulta de que la suegra tuvo varios hijos, pero con el último señor que convivió dejó un hijo y pues y una hija, ¿no? Pero la hija no es del último señor con que ella convivió. Entonces resulta que ella antes de fallecer le dijo a él que hicieran un fideicomiso y la casa quedó a nombre de la hija y del hijo del señor este. Resulta de que pues nosotros queremos saber si los demás hijos, porque ella tuvo más hijos, tienen derecho a reclamar y cuánto tiempo tienen para hacer esta reclamación. Cuando ella hace su voluntad ordenando que esa casa quede a nombre de los hijos que tuvo con la última persona, eso hace usted mención, ¿cierto? Sí, ella tuvo, o sea, ella hizo que una hija de ella y el hijo del último señor quedaran como benefactores en el fideicomiso. ¿Cuántos hijos son en total? Son 5. 5 hijos tuvo, pero esos 5 hijos se beneficiaron 2 únicamente, una hija y un hijo con la última pareja. Sí, señor. Perfecto. ¿Y los bienes que dejó están administrados por una fiduciaria? No. Ellos hicieron un documento ante notaría porque resulta que la señora tenía desconfianza de que a la hija de pronto el marido le fuera a negar la posibilidad de heredar. Correcto. Lo que pasa es que los otros 3 hijos, ellos prácticamente se desaparecieron, no han vuelto a aparecer, no se sabe prácticamente dónde se encuentran. Sí. Entonces, ella previendo, esta señora previendo que a la hija no la fueran a dejar sin algo de la heredad, entonces le pidió a él que hicieran un fideicomiso y fueron a una notaría, hicieron ese fideicomiso ante el notario y en el cual ellos tienen derecho a acceder a la propiedad o a venderla cuando este señor fallezca, pero primero ya falleció ella, ahora falta que él fallezca. Correcto. Para que ellos puedan... ¿Cuánto hace que ella falleció? Hace 2 años larguitos. 2 años. Y únicamente los 2 hijos visibles son los que quedaron beneficiándose de esa propiedad. Sí, señor. Bueno, ¿usted me está hablando de un fideicomiso o un usufructo? Usufructo. Bueno, la verdad no sé, hasta donde tengo entendido era un fideicomiso. Bueno, porque es que si usted me dice que fueron a notaría, sí, señor, no estamos hablando de un fideicomiso, porque para el fideicomiso se hace ante otra entidad, que es la que se encarga de administrar los bienes y darle una destinación que el titular de los mismos ha establecido. Entonces tendría que haber una tercera entidad fiduciaria
que es la que se encarga de administrar esos bienes y el producto de esos bienes va a beneficiar a esos hijos. O si por el contrario, de acuerdo a lo que usted me dice, hay una casa, esta casa la ponen a nombre de A o de B, en este caso de ella y su esposo, y dejan un derecho de usufructo para los hijos. Es decir, que ese inmueble, tan pronto la señora fallezca y el esposo, pasa a plenitud en un 50% para los dos hijos. No sé si esa es la figura que utilizaron. Sí. Estoy intuyendo. Entonces estaríamos hablando de un usufructo, que es la figura que casi siempre utilizan los padres para dejar el problema resuelto. Porque hay unos hijos que no están, mañana vienen, no se sabe dónde estaban, nunca estuvieron atentos a los padres, y los padres lo que buscan es beneficiar a los que han estado allí más cercanos. Así fue, sí, señor. Bueno, entonces vamos a responderle a usted, don Alberto Bula, don Alberto Bula, que nos está llamando, y aprovechamos entonces para hacer un poco de trabajo pedagógico. Gracias. Gracias a usted por comunicarse con nosotros, don Alberto. Es una figura muy utilizada por los padres porque para algunos sería injusto dejar unos bienes y que los mismos se distribuyan por partes iguales entre todos los hijos, hayan sido o no buenos con los padres. Eso es lo que indica la ley. Si fallece una persona y dejó unos herederos o beneficiarios de sus bienes, vamos a clasificar qué papel cumplieron esos beneficiarios. Resulta que hay un hijo calavera, un hijo que fue el que siempre estuvo frente a la mamá, atendiéndola, ayudándola, socorriéndola. Otro hijo calavera que nunca dio nada sino problemas, intentó inclusive acabar con la vida de la mamá. Ella fallece y mientras no exista un proceso de desheredamiento, él tiene la misma vocación hereditaria, en las mismas condiciones que ese hijo que sí fue bueno en vida. En muchos casos los padres quieren más a ese que a los que han estado atentos. Eso es un derecho que hay que respetar. ¿Qué sucede entonces? Algunos padres, para beneficiar a los hijos que estuvieron más cerca a ellos, utilizan la figura del usufructo, es decir, hacen una venta. Le venden ese bien a los hijos, porque esa venta es válida ante la ley, le venden el bien o se lo trasladan a ese hijo, es una venta simulada, porque los hijos no están pagando, simplemente van a la notaría, hacen documentos a nombre de los hijos, entonces los hijos figuran como dueños del inmueble. Pero esa propiedad en el campo jurídico se llama nuda propiedad, y la nuda propiedad es aquella que está acompañada o es ausente del derecho al uso, goce y disfrute. Los hijos son los dueños, pero no tienen derecho a usar, a gozar ni a disfrutar la casa. Y entonces se deja una condición allí que es el derecho de usufructo. Lo que significa que mientras exista ella, mientras exista él, que era su última pareja, ellos van a estar en la casa y van a ser los que se beneficien de ese goce, uso y disfrute de la propiedad. Y los hijos, en el papel, son los dueños. Esa es una nuda propiedad. Cuando llegue a faltar él o llegue a faltar ellas, entonces la propiedad pasa a plenitud a nombre de los hijos o de las personas que están figurando allí. Ese es un documento que ante la ley tiene plena validez. Recuerde usted que el notario público también tiene sus asesores y va a decirle a la persona qué se debe y qué no hacer en esos casos. Que podría uno decir, bueno, hay una ilegalidad en el tipo de acto jurídico que se ha celebrado entre esa madre y los hijos y además, por supuesto, la última pareja. Se podría prestar para eso. En el caso hipotético, que es su preocupación o su pregunta, don Alberto Bula, que esos tres hijos, como la canción que se pone de moda en diciembre, esos tres hijos ausentes que nunca aparecieron, apenas murió la señora, aparecen ahora sí a reclamar lo que no se les había perdido y a lo que quizás desde el punto de vista justo o ético o moral no tenían derecho. Entonces, la señora se quiso curar en salud y dejó blindada la propiedad a nombre de esos dos únicos hijos. Si ellos aparecen, no tienen nada que hacer, porque el acto jurídico que ellos entrarían a demandar
no tiene absolutamente ningún tipo de reversa porque fue hecho conforme a ley. Distinto es cuando la persona no manifiesta su voluntad en un testamento o en otro tipo de acto jurídico y deja la situación abierta para que aquellos hijos que están ahí al lado pero que nunca se hicieron presentes, son invisibles a pesar de vivir al lado de los padres, nunca ven por ellos, no los saludan, no les ayudan absolutamente nada, no le dan ni siquiera lo más mínimo, que es el cariño. Y así hay, que los hay, como dice por ahí el refrán, muchos. Son invisibles, completamente invisibles. Pero cuando falta el padre o falta la madre, son los primeros que llegan allí a reclamar su vocación o su derecho a esa masa de bienes que dejó. Entonces, ¿cómo premiar a esos sinvergüenzas que en vida jamás dieron ni siquiera el cariño a los padres y que la ausencia de ellos los atrae como sopilote ante la carroña por su parte? Entonces la señora hizo, me curo en salud, simplemente traslado la propiedad a nombre de los 2 hijos que han estado aquí conmigo y consagro el derecho de usufructo, porque nadie va a decir que los 2 que están allí con ella tampoco puedan sacar las uñas en cualquier momento y dejarlas sin bienes. Ese es lo que se hace básicamente con el acta de función del uno y de la otra, se acercan ante la notaría, cancelan el derecho de usufructo que culmina por la decisión de la misma persona que lo constituyó y que decide finalmente revocarlo, o con esa condición resolutoria que es el fallecimiento de uno de ellos. Don Alberto Bula, con esto esperamos haberle esclarecido un poco la duda que tenía en torno a eso. Si esos hijos no aparecen, que no van a aparecer, estamos casi seguros, no hay ningún problema. Si aparecen, tampoco, porque el acto está blindado y ahí no hay lugar a reclamar su porción o su vocación hereditaria. Decir, mire, es que tengo allí, yo tengo vocación de herencia y voy a iniciar una acción de petición de herencia, que así se denomina. Pues nada tienen que reclamar, porque lo único que la señora dejó era el uso, goce y disfrute, y en la escritura pública se dice que el mismo se extingue con la muerte de la que lo constituyó. Gracias, don Alberto Bula, y vamos con más televidente en línea. Buenas tardes. Voy a hablarle yo. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, allá encontramos la señora alegando, aquí la estábamos escuchando, pero tranquila señora, que puede volver a marcar el 315-1290 o el 312-0003, 312-0003, nuestras líneas de participación que continúan habilitadas para recesionarle sus preguntas. Y seguimos haciendo el trabajo pedagógico que tanto nos gusta. Televidente en línea, buenas tardes. Aló, doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señora? Bien, usted, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, después de escucharla, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama? De Cerrito Valle, Agripina García Méndez. Doña Agripina. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo está? Bien, Que doña todos los días Agripina. lo veo. Bueno, doña Agripina, ¿su apellido cuál es? ¿Méndez? García Méndez. Doña Agripina García Méndez. Doña Agripina, la felicito por ese nombre. Sí, bueno, yo también. Jamás de los jamás un padre volverá en esos tiempos a poner a su hijo Agripina ni Ernelio, esos nombres ya no se usan. Pues pero... yo me siento muy orgullosa porque no soy la última que tengo ese nombre. Bueno, doña Agripina, cuéntenos cuál es su inquietud, mi señora. Vean, doctor, yo lo estoy llamando porque ya yo llevo como 3 veces llamándole y no he podido localizarlo. Sí, señora. Doctor, yo voy a cumplir 25 años trabajando en un hospital. Sí. Y tengo 60 años. Entonces yo necesito saber qué pasa con mi pensión. ¿Trabaja en un hospital? Sí. ¿Ese hospital es del Estado o es de quién? Pues según dicen que es entonces yo le digo, ¿cómo? Privado. Es privado, perfecto. Doña Agripina, una pregunta. ¿Usted sabe cuál es su fondo de pensiones? Estoy en Seguro Social. En Colpensiones.
¿Usted ya estuvo en Colpensiones y solicitó expedición de su historia laboral actualizada? Sí, doctor, yo saqué la historia laboral y me dijeron que tenían 1.210 semanas. 1.210 semanas tiene mi señora y tiene 60 años. ¿Usted todavía quiere seguir trabajando o quiere pensionarse ya? Yo estoy trabajando todavía. Perfecto, pero ¿quiere pensionarse ya? Yo sí quiero salir a descansar, doctor. Bueno, dos cosas podemos hacer. La primera, doña Agripina, como usted tiene 1.210 semanas, aún le faltan 90 semanas para pensionarse, 90 semanas. Esto equivale más o menos a 1 año y 8 meses, más o menos año y 8 meses para usted pensionarse. Digamos que usted el próximo año, finalizando el próximo año, ya está a punto de pensionarse. Eso por un lado. Y lo segundo es de que si usted consigue que les pidan esa historia laboral actualizada, hágamela llegar a la oficina, porque nosotros allí le vamos a indicar cuántas semanas se está quedando Colpensiones con ella, con cuántas semanas. Según dice el doctor, que el hospital no ha cuadrado todo lo que nos debe. Correcto, el hospital no ha cuadrado todo lo que nos debe, pero bueno, no hay problema, doña Agripina. Lo importante es que usted tenga con claridad desde qué fecha a qué fecha trabaja con el hospital. Si usted me dice que son 25 años. Yo entré en el 93. En 1993 entró usted. ¿En qué mes? Yo entré en mayo 7 y me dejaron ya definitivamente después del 17. Bueno, estamos hablando que usted entró en mayo de 1993, es decir, usted está a 4 meses de cumplir 25 años de estar cotizando. 4 meses. Sí. Estamos hablando entonces que en mayo usted ajusta 25 años de estar trabajando. Esos El 3 25 de noviembre cumplí los 60. Correcto. Esos 25 años, como usted no alcanzó transición, ¿y por qué no alcanzó la transición? Porque la transición se acabó en el 2014. Tendríamos que mirar, porque es posible que usted haya alcanzado transición. Es posible. ¿Por qué razón? Hacemos cuenta desde el año 2000, desde el año 93 al año 2005, estamos hablando de 12 años. 12 años, no sabemos si antes usted tenía semanas cotizadas. ¿Antes había trabajado en alguna otra parte? Pues yo trabajé como 3, 6 meses en la brilladora del diamante, pero nos resultan 2 meses. 6 meses trabajó en brilladora del diamante. Sí. Bueno, tendríamos... Sí. Y resultan 2 meses nomás ahí en la historia laboral. Bueno, ¿por qué le digo esta explicación o por qué se la hago? Porque usted pudo pensionarse con 55 años hasta el 2014, que terminó definitivamente el régimen de transición, 31 de diciembre. Y en esa época usted ya tenía 55 años. Si usted tenía 55 años, nosotros revisamos a ver si a usted la cobijó la transición del 1 de abril del 94, la del 31 de julio del 2010 o la del 31 de diciembre del año 2014. Y eso solo es posible revisarlo cuando nosotros miremos su historia laboral. Con esa historia laboral podemos darnos cuenta cuántas semanas exactamente le faltan. ¿Qué le recomendamos? Solicite impresión de su historia laboral. Háganos la vuelvo a sacar nueva. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene la que usted les pidieron? Yo la saqué como en octubre. Bueno, esa no sirve. Si puede sacar una ahorita, sáquela. Y nos la hace llegar a nuestra oficina. Bueno, y allí le decimos con exactitud, porque es posible que usted haya tenido su derecho a la pensión y no se lo hayan reconocido. Le comento eso. Un momentito, doctor. Cuente, doña Agripina. Bueno, doctor, buenas tardes. Habla la hermana de ella. Buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias. Vea, lo que pasa es que yo tengo una amiga que es abogada en Palmira y ella siempre me pregunta por mi hermana de que si ella se pensionó. Casualmente el domingo volvió a traer y me dijo, sí, o sea, su hermana ya se pensionó, ¿cuántos años tiene? Entonces le digo, no, a mí me parece que ella ya tiene 60 años. Me dice, es que
Ella hace rato debe haberse pensionado. Ella no tiene la culpa de que en el transcurso del tiempo que ella haya trabajado en el hospital haya dejado de cancelar a Confecciones los meses que tiene que aportar la salud y la pensión, porque a ellos cada rato les dicen que no, que porque ella tiene habilidad a mi mamá, y cuando a veces la llevamos a la del médico, que la sacaron que porque no han cancelado. Y entonces Bueno, sí, señora. mi amiga me decía que es que el hospital, que mi hermana ya no tiene por qué estar trabajando, sino que el hospital es el que tiene que pagarle todo lo que le falta. Sí, señora, por eso le estamos... A ver, mi señora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con responsabilidad? Bueno, gracias, doctor. A usted, mi señora. Vamos a colgar entonces y le respondemos rápidamente porque ya se nos acabó el espacio. Hay que ser responsable en esto del derecho. Si bien es cierto, doña Agripina tiene 60 años, yo no puedo asegurarle por acá que ya tiene derecho a la pensión, porque son dos requisitos: la edad, que ya la superó, y el número de semanas. Y para yo hablar del número de semanas, necesariamente necesito conocer su historia laboral. Estudiando la misma, le digo si ya está pasada en el tiempo para pensionarse. Esperemos que nos lo haga llegar a nuestras oficinas. Nosotros le hacemos el estudio y le estaremos comentando si tiene o no derecho a la pensión. Por el momento, le agradecemos a todos los que se han comunicado con nosotros por hacer posible que ampliemos el conocimiento. Le deseamos una muy, pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las 3. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.